Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Vamos a ver si ahora seguimos aquí. Buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio por aquí a las 8:08 de la mañana, que no quería conectarse el audio, pero ya se conectó. En Noticias con Café en Bonita Radio vamos a hablar esta mañana de la demanda de Leo Aldrich contra Rubén Sánchez. Por un lado, lo que nos sorprende, sí, nos sorprende. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en una nota que yo sacara ayer y que reventó a los fanáticos del mundo de la política. Y es la información de cómo se dieron los procesos en el Capitolio para llegar a una casi unanimidad en el caso del proyecto 697, que tiene que ver con la definición de la zona marítimo terrestre. Y lo que yo trajera ayer con relación a una de las personas que no lo dejaron participar de las vistas, pero sí presentó una ponencia que acogió el informe de ese proyecto en el Senado de Puerto Rico. Estamos hablando de Pedro Gelabert con el proyecto que presentara el senador independiente Eliezer Molina sobre el asunto de la zona marítimo terrestre y su definición. Y definitivamente el tema que me parece más importante que vamos a discutir es la carta que le presenta esta mañana o ayer realmente. Nos dieron información esta mañana porque emitió un comunicado de prensa a la legisladora Ingrid Colbert del Partido Popular en San Juan sobre lo que ella entiende son transacciones que se están haciendo en el municipio de San Juan sin ir a subasta, bajo la excusa de que hay un bien, un servicio público, un interés público
que apremia para que esos contratos no vayan a subasta. Creo que es lo más importante que vamos a discutir esta mañana, pero sobre todo recuerden que esta semana es la última de julio, que estamos, miren, buscando continuar con nuestro proyecto a través de los donativos que son importantes para poder seguir estando aquí. Vamos a ustedes más tarde. Siempre recuerden que nos pueden donar a través de este chat siempre que estamos en vivo. Hay dos cosas que pasaron y que están pasando desde ayer, sobre todo anoche, que también quiero comentar. Porque me parece que lo que anoche ocurrió con relación al servicio de energía eléctrica, que dejó 325,000 por lo menos clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica sin servicio de energía, es lo que se supone que el SAR de Energía, Luma y Genera dijeron que no iba a pasar en el verano, porque ellos decían que habían las baterías suficientes para generar, porque recuerden que aquí hay una combinación para atender la crisis que hay de generación. Y Luma dijo que no tenía ningún problema con continuar el trabajo de privatización como privatizadora de la operación de distribución de energía a través de la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ayer, este fue el balance. Esto empezó poco más o menos de las 6 de la tarde. Y ya a las 9 de la noche, este era el balance. Pero todo está bien en el gobierno de Puerto Rico y la gobernadora está en motora con su esposo y está con los PNP de Aguadilla en los kioscos de pincho, porque a eso es lo que se dedica la gobernadora. Mientras el país sigue sin servicio de energía eléctrica, y ayer le anunciaron a Guaynabo, Bayamón y otro municipio del centro que no van a tener agua hasta el domingo, 3 días sin agua. Este es el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Otro dato que quiero dar como una posibilidad de que estemos bien pendientes, sobre todo a aquellas personas en Puerto Rico que ya sea tienen un familiar que ha muerto, no está habitando su residencia. Y es esta nota que habíamos ya identificado porque nos habían enviado información de que el crimen estaba buscando en los municipios aquellas propiedades que supuestamente, según ellos, no tienen dueño. ¿Y por qué yo les digo supuestamente según ellos? Porque a mí me hicieron una historia de este esfuerzo que está haciendo el crimen identificando las propiedades que según ellos no tienen dueño como John Doe. Y ustedes saben que esa es la figura legal que se utiliza para decir que la identidad, en este caso de la persona que podría tener a nombre esa propiedad, se desconoce. Los pueblos importantes, que supuestamente son los que más están identificados por el crimen como los que tienen muchas estructuras sin identificar dueños, son San Juan, Ponce, Utuado, Arecibo, Yauco, Mayagüez, Yabucoa, San Germán, San Sebastián, Caguas, Guaynabo, Guayama, Bayamón, Coamo y Lares. Y el cuento que yo les voy a hacer es que a mí me dijeron que una de esas propiedades que supuestamente estaban identificadas por el crimen como John o Jane Doe, la persona no solamente tenía escritura, tenía documentaciones de las referencias que podía hacer a que era el dueño o dueña. Y el crimen no lo tenía registrado como, en efecto, la persona dueña de esa propiedad. Por lo que el crimen está haciendo esto, yo estoy segura que tiene que ver con lo que quieren hacer los municipios para expropiar y quedarse con propiedades. No es una persona, bueno, que sepamos quién está detrás. Yo entendería que son los municipios porque ¿a quién le importa? Que la casa que está en la esquina, que quieren hacerle un estacionamiento, se identifique como que no tiene dueño y ahí están las autoridades expropiando. Recordemos
esto es municipio a municipio, en San Juan, que tiene 3,000 y pico de, casi 4,000 propiedades sin identificar dueño, me dicen que cambió todo lo que tiene que ver con la disposición de estorbos públicos. Casi siempre estas propiedades se convierten en estorbos públicos, ¿ok? Para acelerar la posibilidad de que el municipio le expropie. ¿Por qué yo les digo que estén pendientes? Porque todos y todas tenemos la posibilidad de tener o un familiar o nosotros mismos una propiedad que no se esté utilizando y que el municipio pueda estar vigilando, declararle estorbo público. Ya el crimen le está diciendo que hay unas propiedades que según ellos se identifican como que no tienen dueño. Busque toda la información documental, todo lo que puede establecer un tracto de que usted es propietario o un familiar suyo o la sucesión es propietaria de una propiedad. Porque esto hay que tenerlo súper listo. Y si usted tiene alguna duda, búsquese quién le entre al registro de la propiedad, busque el catastro el digital del CRIM, a ver cómo se está nombrando esa propiedad, que es posible que esté desocupada. Y yo les puedo decir porque en mi familia paterna hay una. Y los otros días pensé, caramba, yo espero que mi tía esté bien clara de que esto puede estar pasando. Y es una propiedad en un lugar en San Juan que es de mucho interés comercial. Así es que solamente les digo, bien atento, sobre todo, busque la información y tenga la lista. Y si puede darse una vueltita por el crimen, oye, yo tengo esta propiedad que está a nombre de mi abuela o todavía está litigándose por la sucesión. Busque en el crimen, lo más importante, buscar en el catastro digital. Identifíquela a ver si se está identificando como John Doe, porque es importante. Vamos al tema que yo sabía que yo levantaba pasiones cuando hablaba de unos personajes políticos en Puerto Rico, pero jamás me imaginé que se iba a tornar tan personalista y tan hostil lo que yo traje ayer, que es una opinión de un geólogo como Pedro Gelabert. Tiene 92 años. Un ex secretario del Departamento de Recursos Naturales, yo di todo su pedigrí ayer. Una persona que tiene standing, vamos a decirlo de esa manera, para hablar sobre precisamente cómo se debe definir la zona marítimo terrestre, que hace un comentario directo el pasado domingo, que a mí me lo hicieron llegar y que según lo que vi se lo hicieron llegar a un montón de medios, pero obviamente hay gente que piensa que esto es importante, hay gente que piensa que no. Y yo creo que es súper importante porque lo que dice Pedro Gelabert es desde su experiencia y su expertise, cómo los diferentes proyectos que hay alrededor de esa definición que se busca hace mucho tiempo, no es nuevo, de la zona marítimo terrestre, unos son buenos y otros para él son malos. Lo nuevo que quiero traer a esto es que lo que yo les dije ayer, que qué había pasado con esta ponencia de don Pedro Gelabert, porque no tenía la información de cómo se había manejado esto en la Comisión de Turismo, que fue la comisión que tuvo la capacidad de emitir un informe positivo sobre el proyecto 697. Hay dos proyectos que don Pedro critica como que no son los que para él y el grupo de científicos que estuvo con él haciendo el análisis de cómo se debe definir la zona marítimo terrestre, no cumplen con una definición holística que atraviese todos los elementos bióticos y abiáticos del ecosistema. Ese es el ecosistema. Y ese análisis lo hacen ellos y por eso establecen ni uno ni el otro, ni el de Johnny Méndez, Carlos Johnny Méndez en la Cámara, ni el de Eliezer Molina 697 en el Senado, cumplen con estos criterios que nosotros hemos definido, deberían establecerse para poder cumplir
responsablemente con el análisis legislativo, pero sobre todo con la necesidad que hay de que en efecto esa definición sea lo suficientemente integral con todos esos elementos del ecosistema para que no haya duda de lo que tiene que hacer quien tiene que velar porque eso se cumpla, que en este caso es el Departamento de Recursos Naturales. Esa ponencia llegó a la Comisión de Turismo, pero como en otros casos que a los legisladores no les interesa escuchar a cierta gente, porque eso pasó en diferentes proyectos, sobre todo en el de libertad religiosa de Tomás Rivera Chats, de la mayoría del Partido Nuevo Progresista. A don Pedro no lo dejaron presentarse a las vistas, no lo dejaron hablar, pero sí hicieron acopio de ese memorial explicativo y está dentro del informe que trae la Comisión de Turismo. Es decir, el informe de don Pedro Gelabert, el informe del proyecto 697, incluye lo que Pedro Gelabert le tenía que decir y lo que le hubiera gustado decirle aparentemente a nivel personal a la Comisión de Turismo. En esa Comisión de Turismo, que ustedes saben que participó y la presidió, porque esto es bien interesante, la presidió la vicepresidenta del Senado, Marisa Jiménez. No la presidió Tomás Rivera Chats. Él no participó, salvo en algunas ocasiones, en esas vistas. Así es que sí participó, obviamente, el promotor del proyecto, Eliezer Molina. Cuando yo leo el informe, me doy cuenta además de que está incluida esa ponencia, de que hay dos determinaciones, y para los que están bien preocupados de si yo leí el proyecto, en efecto lo leí. Dos informaciones que traen dos de los ponentes. Por un lado, el Colegio de Ingenieros y por otro lado, AFAF. ¿Por qué es importante AFAF? Y vamos a empezar con AFAF. Porque recordemos que en este país se legisla para determinados asuntos y no se le da el dinero en ese proyecto requerido para poner en sitio esas políticas públicas que está generando ese proyecto. Una de las cosas bien interesantes que dice ese proyecto 697 es que se tiene que dotar al Departamento de Recursos Naturales de un equipo técnico, profesional, los recursos humanos que le han cortado, delimitado, estrangulado al departamento, como son los agrimensores, etc. Y ese equipo técnico tiene que encargarse de hacer esos deslindes, de acuerdo a la ley, que tiene que crearse un registro. Todo eso conlleva dinero. En un país en que el Partido Nuevo Progresista no le ha dado posibilidad de crecer al Departamento de Recursos Naturales. Todo lo contrario, perdonen, ese es lo que dice el Colegio de Ingenieros. Todo lo contrario, lo que ha hecho es estrangularlo, eliminar plazas. En la división de agrimensura, a veces hay solamente un agrimensor. Eso no dicho por mí, eso dicho incluso por Eliezer Molina, que lo ha criticado en su momento, en otras ocasiones. ¿Qué dice el Colegio de Ingenieros? El Colegio de Ingenieros dice que aunque reconoce el mérito de la medida y su valor en términos de política pública ambiental, advierte que su aprobación no debe ocurrir sin un examen fiscal minucioso y sin el insumo técnico de las agencias con competencia en planificación, permisos y tecnología. Esto es AFAF, esta es la del Colegio de Ingenieros. Subraya que su efectividad dependerá de la rigurosidad técnica, la transparencia del proceso y la coordinación interinstitucional. El memorial concluye recomendando que el proyecto incorpore disposiciones expresas que garantizan la participación profesional de agrimensores colegiados
el cumplimiento de estándares internacionales y la disponibilidad pública de los resultados para lograr un deslinde nacional preciso, confiable y sostenible. Nadie está diciendo que el proyecto no es importante. Lo que tanto Pedro Gelabert como AFAF y el Colegio de Ingenieros hacen es tener una visión crítica del proyecto. Es decirle, estamos de acuerdo, pero en el caso obviamente de Pedro Gelabert y los demás científicos dicen que no están de acuerdo con la definición intelectualmente distinta. Dice que no toma en consideración unos asuntos que ellos toman en consideración para que sea efectiva. Esa es la posición de ese grupo. Pero los otros dos están de acuerdo, incluso el Colegio de Ingenieros, que aquí no se puede estar legislando sin ponerle y sin inyectarle los fondos que necesitan esas medidas. No es para ponerlo allí, como hay un montón de proyectos en este país, en la oficina del legislador, para decir, yo logré que se legislara. Esa no es la función de un legislador. La función de un legislador es precisamente buscar con el cabildeo, el consenso de que se le destinen los fondos para ese tipo de proyectos. Y yo vuelvo a preguntarme, en un país donde hay un partido que gobierna, el partido que votó a favor, por eso es que yo me cuestiono por qué votan a favor. Si no es para tratar de decirle después, tú nos debes el proyecto tal. Porque ellos saben que tienen que buscar los fondos. ¿Por qué ahí no está planteado de dónde va a salir el dinero? ¿O ustedes se creen que la Cámara de Representantes, que tiene un proyecto que destruye la zona marítimo terrestre, le va a buscar los fondos a ese proyecto? Críticamente, yo no me estoy fijando si lo hizo fulano, sutano o mengano. El trabajo del periodista y del periodismo es precisamente hacer análisis crítico de cómo se está legislando en este país. Y sobre todo, en un momento en que la gente y esos mismos que están atacando a nivel personal, incluso a Pedro Gelabert, como si nunca fueran a cumplir 92 años, como si nunca se fueran a convertir en viejo, faltándole el respeto por ser viejo. Eso deberían entender. Y ustedes hablan todo el tiempo de que el bipartidismo, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, a veces porque el Partido Nuevo Progresista parece que lo tienen bien cerquita ahora, se pasan criticando y siendo hostiles y amenazantes contra esa gente, porque ellos no han hecho nada, porque ellos, los que votan por ese liderato, son zombies, que hay que votar diferente, hay que cuestionarle a los políticos, se llamen como se llamen. No importa si son independientes o están dentro de un partido político. Que sabemos lo que el partidismo ha hecho con Puerto Rico, totalmente de acuerdo. A eso hay que ponerle una lupa, obviamente, de la misma que utilizas para este. No puede ser que porque aquí se está criticando, porque aquí se está trayendo crítico, lo crítico es el cuestionamiento, no es negativo, es el cuestionamiento. Ustedes vengan a atacar como atacan, porque se están convirtiendo en las mismas turbas que están criticando. Entonces, hay además algo que también me llamó poderosamente la atención de todas esas críticas. Y yo creo que es importante, y esta línea me pareció interesante de uno de los internautas, que dice que aquí hay otra evidencia más de cómo es que funcionan los cabilderos. Están en todos los partidos, tienen células donde quiera, unos para adelantar causas, otros para abrir puertas, algunos para dejar claro que la corrupción no es un tema aislado y que ya no se esconden, se expresan libremente para confundir u orientar. Y me gusta esa línea porque fíjense que aquí estamos hablando de un proyecto que, según revisé en la información que se produce cuando se vota, hubo 2 ausentes y un abstenido. Interesantemente, el abstenido es Wilmer
Reyes, el famoso que sabemos él que él recibió la orden y la petición de Tomás Rivera Chatz de que radicara él el proyecto para desbancar a ELA. Para que estemos claros de quiénes son los que se abstienen y los que estuvieron ausentes, que también fueron del Partido Nuevo Progresista. Todo el mundo votó a favor del proyecto, incluida la minoría del Partido Independentista. Si eso es así, aquí hubo pocos cabilderos que se dejaron entrar para criticar este proyecto, como lo pudieron haber hecho los cabilderos que conocemos, que son los que salen casi siempre en este tipo de proyectos, los desarrolladores. ¿Por qué? Porque el Partido Nuevo Progresista, la mayoría, Tommy le tiene que haber dicho, no te preocupes, eso yo lo manejo de otra manera. Y va a ser político, porque él sabe que la gobernadora no va a firmar un proyecto como ese. Los cabilderos no tuvieron que salir porque ya lo tienen planchado desde la mayoría. Eso no va para ningún lado. El que puede ir, sí, es el de Johnny Méndez. Porque ese sí que les interesa a los desarrolladores y ellos obviamente dan los chavitos para eso. Esa es la técnica que se utiliza allí dentro. Y para eso hay que saber cómo es que se cabildea, pero sobre todo hay que saber cuál es la mentalidad maquiavélica desde lo político y las necesidades que tiene Puerto Rico para hacer un deslinde nacional. ¿Y quién es el jefe de eso, de esa estrategia? Tomás Rivera Chatz. Eso, si se sentaran sin apasionamientos y fueran más estratégicos, lo pudieran identificar. Pero como aparentemente les conviene tener un dedito amarrado por ahora con Tomás Rivera Chatz, pues están siguiendo el curso de Tomás Rivera Chatz. Yo lo lamento. Yo creo que lo más importante es leer la escritura en la pared y las letras pequeñas. Para todos los que preguntaron legítimamente cuáles eran las diferencias, espero haberles dicho técnicamente cuáles son las diferencias según los científicos de uno versus los de otro. Hablaron de los tecnicismos que no pudieron explicar porque yo estoy segura que como yo, tienen que buscar gente que les explique porque no es sencillo. En las discusiones que se dieron ayer en las redes, en los ataques que recibimos, no podían explicar, solamente mencionaban los conceptos de la ingeniería de suelo, porque saben que no es fácil explicarlo. Y lo más importante, ¿por qué no se reunieron? ¿Por qué no dejaron que Pedro Gelabert fuera a las vistas? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo cuestionaron allí? Porque yo no soy la que lo digo, yo no sé nada de eso, solamente estudio, leo los proyectos y traigo la información, sobre todo lo que dicen unos y lo que dicen otros. Porque no puedo obviar, y yo espero que la prepotencia no sea tanta, para decir que Pedro Gelabert, como dijo uno de esos fotutos, que Pedro Gelabert lo que estaba era mordido porque él también es ingeniero, bendito sea Dios. Vamos a ser un poquito más serios. Vamos a cumplir con la responsabilidad que tienen de ser legisladores, de ser directores de oficina, porque hasta la directora de oficina de Eliezer Molina estuvo como parte de los fotutos. Ayer en los ataques que recibimos en las redes. Para ser serio, pues como usted no sabe cómo explicarlo, deje que otro lo explique. Deje que otro tenga el expertise. Por eso es que yo les puedo decir lo que dice un documento versus el otro. No me pongo a asumir que uno es bueno y el otro es malo. Esas son las palabras de Pedro Gelabert. Y él tiene el expertise para decirlo. Eso sobre ese asunto. Vamos al asunto de la demanda de Leo Aldrich contra Rubén Sánchez. ¿Que me tomó de sorpresa? Sí, me tomó de sorpresa. Leo Aldrich fue al Tribunal Estatal y al Tribunal Federal a pedirle a ese tribunal que, obviamente, a esos tribunales, en el caso
del Tribunal Federal que se vea un juicio por jurado, estableciendo que Rubén Sánchez lo difamó cuando le dijo pendejo. Hay que leer un poco más que el titular de que la difamación se circunscribe a que le dijera pendejo. Obviamente, hay un asunto de lo que se conoce como reputación, porque para que yo te difame, hay diferentes elementos importantes que deben darse como prueba, pero sobre todo, tú tienes que tener una reputación. Y Leo Aldrich está trayendo los 20 años que lleva, según él, como analista de noticias, analista político, porque lo ponen así como un analista político, en los diferentes medios de comunicación, para que lo que le dijo en un momento dado Rubén Sánchez, él entienda que lo difama. Hay una línea bien interesante de un compañero periodista que dice ayer que la palabra pendejo, o sea que él utiliza el concepto de la palabra para decir que hay que ser bien pendejo para entender que se difaman porque te dicen pendejo. Eso obviamente es una línea que yo la voy a llamar un planteamiento coloquial dentro de, pues, lo que usted puede entender es el análisis para profundizar en eso. Lo que pasa es que cuando usted lee la demanda se da cuenta que lo que Leo Aldrich está tratando de decir es que yo tenía una reputación en ese momento y me ha hecho daño al punto que yo estaba viendo un caso por jurado en Fajardo y uno de los jurados me reconoció y tuve o la persona fue hostil en su acercamiento porque me reconoció por aquello que yo tuve con relación a el epíteto que me lanzó Rubén Sánchez. Ahí es donde, cuando yo leo la demanda, me doy cuenta que aquí hay un interés particular en que Guapa sea responsable por la conducta de Rubén Sánchez. Porque una de las cosas que dice Leo Aldrich en la demanda es que Guapa debió haber tenido los controles necesarios para que esa violencia que supuestamente ha mantenido Rubén Sánchez en otras instancias y que ha tenido problemas laborales, porque entra en el asunto laboral, en su espacio de trabajo, por esa violencia, pues debió haberla controlado y no la controló. Obviamente, a quien usted busca que le responda y le pueda resarcir los daños que usted alega tener, pues es al que más tiene, y en este caso es la corporación que contrata a Rubén Sánchez, porque ese es el espacio de trabajo y es el responsable allí en el espacio de trabajo. Así que, no sé, pensaría que aquí también hay una idea, y esto me lo planteó un compañero abogado ayer, un amigo que me decía, no sé, me parece que aquí lo que Leo está buscando es que saquen a Rubén Sánchez. Pues no sé, honestamente, no sé hasta dónde llega el asunto para que eso ocurra, porque yo lo he dicho aquí en otras ocasiones y lo dije en el contexto de ese evento cuando surgió, que fue un evento básicamente público porque había una entrevista en curso y se tuvieron que ir a una pausa porque Rubén entró. Aparentemente también la demanda dice que antes le había sacado el dedo. Y eso, yo dije en un momento dado que también había que hilar bien finito porque yo sé que Rubén tiene una afección de salud que por conocimiento, porque mi padre tuvo Parkinson,
También sé el nivel de descontrol que se puede tener en un momento dado y que Guapa tenía que hilar finito. Guapa, que recordemos, él está en WKQ, pero Guapa es la dueña de WKQ. Tenían que hilar bien finito con esos asuntos. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto. Pero también me llama la atención que todo me afecta mi reputación. Narra eventos, como les digo, narra eventos de que la gente lo llama, de que la gente lo identifica en la calle, que él ha tenido ese evento que narra, que obviamente tiene que tener la prueba, porque no hay manera de que lo esté citando sin no tener la prueba. Algo que tengo que decir de entrada, conozco a uno de los abogados de Leo Aldrich, me merece toda credibilidad el licenciado Ramos Luiña, Guillermo Ramos Luiña. Todo lo que dice aquí, obviamente, es responsabilidad tanto de Leo Aldrich como del abogado probarlo. Y no dudo que sea así. O sea, que aquí de lo que estamos hablando, es de una demanda que aquella, como la que se dio contra Jay Fonseca por parte de Elías Fernando Sánchez Sifonte y Valery Rodríguez Erazo, va a depender de cómo se comporte el caso. Las alegaciones las tiene que probar el demandante en este caso y lo veremos. Pero a mí me llama la atención y lo voy a poner desde el día 1 en la nevera. Aquí estamos hablando de que Rubén Sánchez le dijo pendejo al aire a Leo Aldrich. Y ahí están todas las alegaciones, el daño a su reputación, difamación, etc. Yo quiero ver cómo, si alguien en algún momento de la vida, dependiendo de cómo vaya este caso, obviamente, son los casos que sientan precedentes, nosotros vamos a poder ver y comparar la figura de Tomás Rivera Chats, que ha utilizado esa palabra no una vez, muchas veces, para referirse a enemigos políticos, a periodistas y a tantos otros. Esto está en el Tribunal Estatal. Esa es la más que nos podría, las dos nos amarran, o sea, las dos obligan en la jurisdicción, sobre todo la de Puerto Rico. Esas decisiones que se den alrededor de este caso con relación a la utilización de la palabra en el contexto en que lo está trayendo Leo Aldrich. Porque Tomás Rivera Chats utiliza esa palabra y ha utilizado esa palabra contra periodistas que pueden decir, en efecto, me difamó y está dañando mi reputación. Pero sobre todo la difamación me parece que es uno de los elementos más importantes. Así que en ese sentido me parece que esta demanda, que vuelvo y repito, me tomó por sorpresa, es interesante. Vamos a ver qué pasa. Por último, hoy se ve el caso del proyecto de Ordenanza 55 en el municipio de San Juan, en la legislatura municipal. El proyecto que se detuvo, porque lo iban a aprobar el 26 de junio, un miércoles, lo iban a bajar y lo iban a aprobar sin vistas públicas y sin subasta, para desarrollar, o realmente la transacción va específicamente a cederle, a darle una cesión de terreno a la corporación de Miguel Cabral Veras en el contexto de un estacionamiento que quieren desarrollar, un multipiso, según el alcalde, porque todavía no hemos visto, más allá de lo que yo he sacado, no hemos visto los planos, en el área donde hoy hay un estacionamiento que administra American Parking System de Miguel Cabral Veras. Lo que va a pasar hoy va a estar contextualizado no solamente por la historia que nosotros sacábamos ayer, que realmente pone al municipio de San Juan, a Miguel Romero, con
información desde el 2025 sobre los estacionamientos que quiere desarrollar allí. Y no lo traje el video, pero ayer Pedro Cardona Arroyo hizo un análisis del plano que yo obviamente descubrí en mi investigación ayer, de la imagen realmente. Y en esa imagen se habla de los dos estacionamientos y Pedro Cardona Arroyo recordó que uno de esos estacionamientos, que es para 500 plazas, fue precisamente lo que trató de hacer Ezra Ichay y el alcalde del municipio de San Juan, Miguel Romero, cuando presentaron el contrato a 30 años para desarrollar el Parque del Escambrón por parte de la corporación de Ezra Ichay, que son los dueños del Normandy. Interesante. O sea que todavía en el 2025, en esa imagen que vimos ayer, según Pedro, la información cuadra con los 500 plazas que quieren hacer para el Normandy versus las 950 que ahora son nuevas, pero que ya estaban desde el 2025, que lo trajo la firma de arquitectos Marvel. Lo último, después que nosotros sacáramos ayer precisamente, y aquí tengo la imagen, el asunto de cómo desde el 2025 se está viendo los estacionamientos en el Escambrón por parte del municipio. Porque recordemos, súper importante, Miguel Romero nunca le había descubierto esto a los sanjuaneros. Y mucho menos había ido ni a medios de comunicación, ni a las redes sociales del municipio, ni a medios de comunicación del gobierno de Puerto Rico como es WIPR, a hablar sobre este asunto. Todo es nuevo. Obviamente, atravesado quedó el asunto de que también en el 2025 se hizo una presentación en la Universidad de Puerto Rico por parte de estudiantes de la Escuela de Planificación, de Maestría, y tenían esta propuesta de un parque ecológico costero, el Escambrón y Luis Muñoz Rivera. Ayer yo hablé con diferentes personas, sobre todo con aquellos en el municipio de San Juan que vieron y que saben que el alcalde Miguel Romero recibió en enero de este año información del proyecto de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y por qué la recibió? Porque los estudiantes y la profesora se lo presentaron al director de parques, que está ubicado allí en el Parque Central del municipio de San Juan. Y con él habían 2 ayudantes. Es decir, que Miguel Romero sabe desde enero del 2026 de que hay un proyecto ecológicamente sostenible que toma y tiene como visión principalísima regenerar los ecosistemas que están allí, sobre todo privilegiar todo lo que tiene que ver con la interacción del Parque Luis Muñoz Rivera con el Parque del Escambrón, preservar las estructuras históricas y hacer una visión y un desarrollo del parque desde el punto de vista sostenible, no para sembrar más cemento. Lo sabe desde enero. 8 meses más tarde, casi 8 meses el sábado. ¿Ustedes han escuchado a Miguel Romero hablar de eso? ¿Ustedes han escuchado a alguien del municipio de San Juan, a Gloria Escudero, la presidenta de la legislatura municipal? Pero caramba, si aquí hay otra, vamos a presentarle eso a la legislatura para ver qué piensa. No, porque la legislatura es un sello de goma de Miguel Romero. Y lo único que les interesa escuchar es cuánto cemento. Ah, pero, perdón, ¿cuánto cemento vamos a traer? Pero que no sea cualquier el que quiera traer cemento. No, no puede ser cualquiera. Tiene que ser Miguel Cabral. Entonces, esta mañana, Ingrid Colbert, la legisladora municipal del Partido Popular en San Juan,
circula un comunicado circula un comunicado de prensa. Yo pedí la carta, como siempre hago. No, denme el documento. Este documento, gente, tiene mínimamente 14 líneas de irregularidades según la legisladora, en que puede haber caído el municipio de San Juan cuando contrata no esta propiedad, porque hay otras transacciones que hay que ver si realmente Miguel Romero y su gente y la legislatura municipal, Gloria Escudero, Albita Rivera, la mamá de Georgie Navarro, los alicates del alcalde, del legislador Eddie Charbonnier, me enteré ayer que son también legisladores municipales y trabajan con él en la oficina. Es que esto es, olvídese, esto es Cuca Gómez. Nunca han tenido interés en escuchar ese proyecto ecológicamente sostenible. Ponerlo a hablar con las intenciones que tiene el alcalde. Vuelvo y repito, como dije ayer, no es que hagan lo que los muchachos hicieron en ese proyecto y con esa propuesta, pero armonizarlo, ¿por qué no? Decírselo a la comunidad, traerle a la comunidad, fíjense lo que hicieron los estudiantes, cómo esto puede ir, cómo podemos armonizar, cómo podemos negociar. Para eso es que se supone que la democracia existe, pero en San Juan parece que no hay democracia. Es lo que diga el alcalde, lo que diga el contratista, lo que diga el alcalde y lo que diga la legislatura municipal. Y ustedes, ahí les dejo ese desastre. Vamos a la carta, que vuelvo y repito, me parece genial la carta. La carta bien clara. Una carta que no tiene... solamente habla de hechos. Y la carta establece claramente, le dice a la Contralora Carmen Vega Fournier que examine la legalidad de autorizaciones sin subasta pública relacionadas con el estacionamiento del Escambrón, incluyendo la Ordenanza 17-2122 y la Ordenanza 9-2223. En varios periodos se desprende de los archivos de la Oficina de la Contralor que el estacionamiento operó sin obrar un contrato de arrendamiento registrado en la oficina. Gente, esto pone a Ingrid Colbert diciéndole a la Contralora Carmen Vega Fournier: yo hice una investigación que debe ser preliminar porque ella no tiene acceso a los documentos, todos los documentos, como puede tenerlos la Contralora. Hay por lo menos 2 proyectos de ordenanza de esa legislatura municipal del alcalde de San Juan aprobando los contratos de American Parking sin subasta por la alegada excusa y justificación del interés público. Pero es peor. Esa subasta que deberían hacerse para contratos como este, o sea, contratan sin competencia, se justifican a pesar de que no hay nada en el historial de esos contratos que establezca de dónde sale el alegado interés público que justifica que no haya subasta. O sea, estamos hablando específicamente de un gobierno municipal que hace las cosas a la trágala. Y yo me pregunto si no es para favorecer al único contratista que tiene allí ese estacionamiento del Escambrón y otro en San Juan. En este momento solamente está aquí en el Escambrón. En otro momento recordemos que otras administraciones, incluida Carmen Yulín Cruz, lo tenía en el parking de Doña Fela. Pero ahí es que hubo los problemas, se fue a la quiebra, etcétera, etcétera. Se tuvo los problemas legales de que lo estaban investigando en la República Dominicana y se fueron. Es decir, que lo que descubre aquí Ingrid Colbert es que la manera en que se están gestionando los contratos de estacionamiento en San Juan, en el caso de American Parking, ella no habló de otro, en el caso de Smart Parking, que es la firma
de Miguel Cabral, que ahora quiere quedarse con el multipiso en el Escambrón, es justificar el interés público sin traer un estudio que diga por qué hay que justificarlo, que no haya subasta por el interés público. No hay nada, nada. Y en ocasiones dice ella que han trabajado sin contrato. Son 14. Yo les voy a nombrar algunas de las que me parecen importantes. Porque, ¿qué es lo que ella plantea? No se puede convertir lo que el Código Municipal dice que puede haber por excepción, no se puede convertir en la norma. Porque estamos hablando de que le estás dando a una sola persona sin competencia. ¿Cuáles son los estudios que tiene el municipio de San Juan de que American Parking / Smart Parking están pagando lo que tienen que pagar en el mercado? Dicen que las tarifas se quedan igual. El municipio siempre ha cobrado lo mismo. Y que no me venga ahora Miguel Romero a decir la culpa es de Carmen Yulín. Por favor, Miguel Romero. Usted lleva 2 administraciones. Y lo que estamos hablando aquí que se ha dado sin subasta ha sido bajo su mandato. Específicamente, la tercera petición de investigación a la Contralora, que se determine si el municipio documentó adecuadamente el interés público alegado para prescribirle la subasta, y si tal justificación era suficiente para autorizar la extensión de 5 años, porque es que se extiende a 5 años. Se examina si el municipio incumplió con el propósito original de completar una subasta de RFP, luego de haber autorizado inicialmente una contratación sin subasta como medida temporera. Porque yo quiero que ustedes sepan que en la primera ordenanza, el primer proyecto de ordenanza que le aprobaron de contrato, se decía que era temporero en lo que se emitía la subasta y nunca se emitió. No, si es que todo está claro. Todo está claro y está conforme a la ley. Esto es un invento del comunista Pedro Cardona Roy y otros. Sigue la legisladora Ingrid Colbert y establece que se audite la razonabilidad del canon mensual de $13,200 a la luz del valor del mercado del estacionamiento, su ubicación, su potencial de ingresos, la cantidad de espacios disponibles, las tarifas cobradas al público, los ingresos brutos del operador y el valor estratégico de la propiedad municipal, y que se ha mantenido al mismo canon por los pasados 15 años. Gente, el canon que hoy cobra el municipio de San Juan es el mismo hace 15 años. Ahora sí, Miguel Romero, usted puede decir que a pesar de que Carmen Yulín Cruz no solamente perdió la alcaldía, no es política ya, usted llegó a ser alcalde y no ha pasado nada, nunca le ha aumentado a beneficio de los sanjuaneros el canon de arrendamiento a Miguel Cabral Vera. Eso es mentira también. Sigamos, porque no me voy a ir hasta no decirles lo último, que yo creo que es bien importante y que tiene mucho que ver con la amistad de Tomás Rivera Chats y el operador donante del Partido Nuevo Progresista Miguel Cabral Vera. Que se examine la alegada inversión de aproximadamente $260,000 en mejoras al estacionamiento, incluyendo facturas, certificaciones, evidencia de pago, aprobación municipal previa, naturaleza de las mejoras, titularidad de las mejoras, tratamiento contable, y si dicha inversión fue usada indebidamente para justificar una ventaja contractual sin competencia. ¿Cómo es eso que tú me dices a mí que yo hice unas mejoras de 260,000 en ese predio y no te lo pruebo? Si el problema no es la privatización, el problema es el PNP como contratista en la privatización. Siempre he dicho, claro que se pueden hacer buenos contratos con la empresa privada, pero no pueden hacer a favor de la empresa privada, tienen que ser a favor del país y a favor de los sanjuaneros. En este caso, usted pruébeme cuántas mejoras fue que usted le hizo para entonces yo decir si en efecto puedo dejarle el canon como está u otras consideraciones.
Pero ni eso. Usted sabe cuánta gente en este país está ahora pagando mucho más de CRIM, porque el CRIM dice que le hizo unas mejoras que no estaban tasadas. Pero eso es a Yuyo Matapuerco. No es al alcalde de San Juan y no es a Miguel Cabral Vera con el dinero público. Ese es el problema. Entonces, ustedes saben que yo les dije ayer que Miguel Cabral le hizo una representación al Senado de Puerto Rico porque le contestó al Senado lo que el Senado le estaba pidiendo con relación a ese asunto de el parking, el smart parking, la corporación, etcétera. A mí me parece bien interesante que en esta carta dirigida a la secretaria del Senado de Puerto Rico, Jennifer Martínez Heyer, primero me gustaría saber dónde está esto en el Senado. Esto es la carta que sacó el compañero, el amigo Pedro Cardona Roy, porque yo no la encontré en los alegados documentos públicos que Tomás Rivera Chats dice que están todos en las páginas del Senado. Establece esta carta que le contesta una carta del 30 de junio donde les pidió el término de fianza que garantiza que se exigiría, o la garantía que se le exigiría a Smart Parking desde el inicio del proceso. Los mecanismos de fiscalización, informes públicos del municipio pondría en práctica durante la vigencia del derecho de superficie. Es decir, le está pidiendo información sobre el derecho de superficie y la responsabilidad del contratista. ¿Ok? Pero lo más interesante es la línea en que dice Miguel Cabral que todo lo que ha salido público es especulativo y que pasa por alto el hecho de que no se ha adjudicado contrato alguno a nuestra empresa porque actualmente nos encontramos en una fase de propuesta. Ustedes recordarán que eso fue lo que me dijo a mí Miguel Romero. A mí me llama la atención que Miguel Cabral, la estrategia de comunicación con el Senado sea exactamente la misma que Miguel Romero tuvo con esta periodista y con los medios de comunicación, que le ha dicho, pero si eso todavía está en... Perdón, no a los demás medios, a mí me lo dijo. Eso todavía está en ese proceso. No, eso no es lo que dice el proyecto de ordenanza. El proyecto de ordenanza dice que por el interés público no van a celebrar subasta. Y que la propuesta de Smart Parking a esa gente es que se lo van a adjudicar. Una vez más le van a mentir al país, pero en el caso de Miguel Cabral, el amigo de Tomás Rivera Chats, el donante de Tomás Rivera Chats, le está mintiendo al Senado. Perdón, es que sigo teniendo el problema de comunicación con algunas imágenes, de audio, perdón. Le está diciendo Miguel Cabral al Senado exactamente lo que no es cierto. Pues el proyecto de ordenanza 55 dice que no va a haber subasta, porque por vía de excepción, como el Código Municipal establece. Pero es peor. Esa línea la dijo en la última vista Gloria Escudero. Aquí no hay que celebrar ninguna subasta, porque el Código Municipal nos exime. La división legal del municipio le escribió a Gloria Escudero cuando estaban chanchullando y manteniendo el ritmo de aprobarlo sin vistas públicas. Le dijo a la división legal, no tiene que celebrar vistas públicas porque esto es por vía de excepción. ¿Y por qué le mintió? Vuelvo y repito, le mintió el contratista donante del PNP, Miguel Cabral, al Senado de Puerto Rico. Pues no sé. Cuando sigue, dice que en cuanto al segundo punto, la información disponible de manera pública en el registro de corporaciones, habla de obviamente lo que Tomás Rivera Chats vio en nuestra historia
que tiene que ver con el velo corporativo que descubrimos nosotros cuando trajimos en efecto lo que era una realidad, que a pesar de que Marino León es el que funge como presidente en papel, el presidente de esa corporación es Miguel Cabral. Y aquí Marino de León Taveras funge, según Miguel Cabral Veras, como gerente general, y como accionista Alejandro, Máximo, Miguel del Ángel y Carla Cabral Stampar, que son los hijos de Miguel Cabral. En cuanto a la solicitud de evidencia de su capacidad financiera y técnica para adjudicar la inversión de $22 millones, aclaramos que la propuesta presentada no es final y que la inversión total aún no se ha determinado. No obstante, el proyecto contará con capital local y estará respaldado por una experiencia sostenida en la industria del desarrollo y la operación de estacionamientos con la capacidad comprobada de generar los recursos necesarios. Pero aquí es que se pone la cosa chévere. Dice Miguel Cabral que la propuesta que ya le presentó al municipio, pero dice que todavía no la ha terminado, es meritorio establecer la necesidad de este proyecto. Es de conocimiento público que los usuarios de las instalaciones del Escambrón y sus alrededores son principalmente familias que provienen de la clase trabajadora o de recursos limitados, que la zona provee muy pocas opciones de estacionamiento y que es precisamente el Escambrón. Esto es Miguel Cabral, esta no es Carmen Enita Acevedo, no, esto es Miguel Cabral diciendo cuál es la necesidad. ¿A qué les huele eso? Vamos a terminar de leerlo. Porque esto es el estudio de necesidad. Accesible de las opciones. El estacionamiento actual en el Escambrón ofrece la tarifa más baja del área, fija por 24 horas, bla, bla, bla. Y obviamente dice que lo que hay en el área de San Juan no es suficiente. En Puertas de Tierra hay estacionamiento. Pero lo que pasa es que ellos lo quieren allá al lado. ¿Para qué? Para la gente pobre que va al Escambrón. No, lo quieren allá al lado en cemento y a unos precios exorbitantes para los que vienen o irían al Normandy. Porque aquí le están pasando por la puerta de atrás el proyecto original para apoyar a Ezra Shai, Ley 60, donante de Jennifer González en este momento. Esto no tiene otra posibilidad de explicarse. Pero Miguel Romero no va a estar listo hoy para contestar preguntas. Ni va a estar listo, ni van a estar listos los técnicos y los oficiales del gobierno municipal, a quien único van a escuchar y le van a preguntar, y yo me imagino que los van a maltratar, es a las comunidades que se oponen, es a los científicos que van a ir allí, es a los expertos en derecho, como Pedro Sadé, como la presidenta del Colegio de Abogados, como el propio Pedro Cardona Roy. A esa gente son los que le van a increpar porque ustedes no quieren lo mejor para San Juan. Y se supone que nosotros estemos diciendo que en efecto el alcalde de San Juan es transparente. Lo lamento. Voy a ustedes, gracias por estar. Por ahí está De Simones, que llegó primero. Efraín Borrero, Vivian López, Rosa González, Irving Maldonado, Milagro Fontán siempre, Adalberto Ramos, Héctor Concepción, Iber Grajales desde Bayamón, Berenice, Nelson Guzmán, Rapis Kane, Lizeth Brown, hace días que no venías por ahí, Madeline Rivera, Sandrine Fanzón, María Buzón, Alberto Cancel, Hilda Rodríguez, Mick Bernie, Edgardo Núñez, salúdame a Elsa, Ivonne Padua, J. Rodríguez, Vivian Rivera, también está por ahí Mariel Rodríguez y Caloca, Daniel Rivera, Irmita Vivaldi, Rita Guzmán desde el oeste. El sábado llegó la hora. Nos vemos a la 1 de la tarde, de 1 a 5 en Carbón de Palo. Vamos a estar allí disfrutando, pasándola bien. Tendremos un pep talk y sobre todo con sus donativos vamos a sortear una obra de arte. Bodrogo, saludos Bodrogo, Mildred Lozada,
También está por ahí Mary Fonseca, Milagros Ortiz, que ya está montada en la guagua. Blanca Rodríguez, creo que es Blanca Mire Lozada. También está Luis Daniel, Josian Ortiz, saludos. Josian, Miriam Mercado, Cintia Iglesias, montadísima en la guagua desde el día 1. Ariel Cartagena, José Torres, Gloria Valdés. Recuerden que pueden llamar a la línea Sultana y le dicen que ustedes quieren ir a Mayagüez al encuentro de los bonitos. Allí ya hay gente anotada, me dicen, en esa guagua. Y recuerden que salen de la Martínez Nadal. Pero tienen que llamar para anotarse, gente. Porque los van a buscar a las 9 de la Martínez Nadal. Me dicen que la guagua va a salir con 11 personas. Y es importante que se anoten. Porque si ellos necesitan activar otra guagua, pues también es importante. Blanca Rodríguez, Eric Alfonso. Saludos, Eric. Salúdame a tu novia. Lilian Ferrer también está por ahí desde Chicago, que amenazó con venir. Yo espero que ya esté por ahí. José Torres. ¿Quién más está por ahí? Ya lo dije. Está... que no puedes escuchar. No, sí. Tuvimos problemas al principio. A rayo, ustedes están por ahí desde tempranito. Moraima también va para allá. Víctor Lozano. Todos los que están por ahí. A Frank Dávila. Gracias por tu aportación, querido. Y creo que Irving, como siempre, dejó algo por ahí. Agradecida por eso. Saben que cuentan conmigo siempre. Irmita, en Bayamón venden estorbos públicos. Muchachas, esos estorbos públicos y los municipios. Eso está bien interesante. Elizabeth Torres, saludos, querida. También está por ahí. A todos los que vinieron tempranito, los que llegaron más tarde. Gracias por su apoyo. En la Semana de la Prensa hablaremos el sábado un poco de eso. Yo creo que es importante que lo hablemos. Me parece que están pasando cosas bien buenas y seguirán pasando. Yo no me canso de decir que en este país hay gente que lo quiere, hay gente que quiere hacer en todos los renglones. Incluso yo pensaría que en los partidos políticos también, y a través del mecanismo de las nuevas formas de hacer política, los independientes quieren hacer un trabajo y no se niega. Es importante que estemos listos para la crítica, para la conversación, para mejorar. No vamos a estar de acuerdo siempre, pero eso no quiere decir que usted se ponga hostil, que usted ataque, porque lo más importante es que si usted dice que quiere a Puerto Rico, haya la posibilidad de que esa conversación se dé. Así es que agradecida por hoy. Recuerden que siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de PayPal, tarjetas de crédito, en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com, siempre en ATH Móvil, y en ATH Móvil es Periodismo 21 y Bonita Radio. También puede enviarnos cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual, o de Periodismo 21, y lo envían a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por estar, por apoyar, y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que la pasen súper bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.